Hace decenas de miles de años, cuando la Tierra era un escenario salvaje e impredecible, la humanidad no solo sobrevivía a base de fuego, piedra y hueso. En medio del hambre, de los depredadores y de las noches interminables, había algo más poderoso que mantenía a los grupos unidos: el deseo de compañía, el afecto y el vínculo entre unos y otros. Imagina por un momento una cueva perdida en el corazón de Europa hace 50.000 años. El viento helado silba afuera, la nieve cubre los valles y dentro un pequeño grupo humano se reúne alrededor de una hoguera temblorosa. Allí, en ese resplandor cálido que rompe la oscuridad, no solo se comparten alimentos, se cruzan miradas, se entregan objetos sencillos como collares de huesos o plumas, y nacen las primeras alianzas entre hombres y mujeres. Esos gestos, tan humanos y tan antiguos, fueron la base de lo que hoy llamamos amor. Los romances prehistóricos no fueron historias idílicas, sino un motor esencial de la evolución. De ellos dependía la reproducción, la protección de los hijos y la supervivencia del clan. Pero también fueron fuente de conflictos, celos, intercambios culturales e incluso uniones entre especies distintas como sapiens y neandertales, que marcaron para siempre nuestro ADN. La arqueología, la genética y las huellas en las cuevas nos muestran que la prehistoria no fue solo lucha y caza, también fue pasión, ternura y deseo, una historia oculta que pocas veces escuchamos, pero que late en la sangre de cada uno de nosotros. Antes de continuar este viaje por los secretos más íntimos de nuestros ancestros, suscríbete a Raíces Ancestrales y activa la campanita, porque lo que descubrirás hoy cambiará para siempre tu manera de ver la historia humana. En la prehistoria, elegir una pareja no era un acto romántico como lo entendemos hoy, sino un asunto de pura supervivencia. En un planeta hostil, donde la vida pendía de un hilo a cada instante, el instinto y la necesidad se mezclaban en un delicado equilibrio que definía el futuro de los clanes. Los primeros humanos observaban y valoraban a sus posibles compañeros no solo por la atracción física, sino por lo que podían aportar al grupo. La fuerza y la resistencia eran señales de seguridad. Un cazador ágil podía garantizar alimento. Una mujer con salud robusta podía traer hijos al mundo y cuidarlos en medio de las penurias. Pero había algo más: la capacidad de cooperar, de mantenerse unidos frente a depredadores y adversidades, se convirtió en uno de los factores más atractivos. En esos pequeños clanes nómadas, donde cada miembro contaba, la elección de pareja era también una estrategia social. Unirse a alguien no solo significaba compartir fuego o alimento, significaba sellar una alianza que fortalecía al grupo entero. Algunos arqueólogos sugieren que incluso los primeros intercambios entre tribus pudieron darse a través de uniones matrimoniales primitivas, asegurando paz temporal y nuevas redes de supervivencia. Pero el instinto animal aún jugaba un papel decisivo. Las señales corporales, desde la postura hasta el brillo de la piel o la firmeza de los músculos, comunicaban fertilidad, salud y fuerza. No había lenguaje articulado, pero el cuerpo hablaba con claridad. Los olores, las miradas y los gestos eran códigos universales que despertaban deseo o rechazo. Con el tiempo, ese instinto evolucionó hacia algo más complejo: la elección consciente. Ya no se trataba solo de reproducirse, sino de buscar compañeros que pudieran compartir cargas, cuidar de los hijos y garantizar la estabilidad del grupo. En ese tránsito del instinto a la elección nació la primera chispa de lo que hoy llamaríamos amor, un sentimiento primitivo, sí, pero profundamente humano. En el fuego titilante de una noche prehistórica, un hombre podía ofrecer un trozo de carne a una mujer, y ese gesto simple no era solo un regalo, era una declaración, un pacto silencioso de unión. Así comenzaron los romances que, sin palabras ni poemas, antes de que existieran las palabras, antes de que el lenguaje se transformara en la herramienta que hoy define a la humanidad, el amor y la atracción se expresaban de una manera mucho más antigua, a través del cuerpo. Nuestros ancestros no podían escribir cartas ni pronunciar promesas, pero cada mirada, cada gesto y cada movimiento era un mensaje cargado de significado. Imagina un grupo de cazadores, recolectores al final de una larga jornada, reunidos en torno al fuego, compartían alimento y calor. Entre las sombras, alguien podía acercarse a otro con un gesto sencillo, ofrecer un hueso pulido, una pluma brillante o un trozo de fruta recolectada. Estos objetos no eran simples regalos, sino símbolos primitivos de afecto, señales de interés y alianzas que iban más allá de lo material. El cuerpo hablaba en silencio.
La postura erguida, la fuerza en los movimientos, la coordinación en una caza o en una danza ritual transmitían mensajes más poderosos que cualquier palabra. El atractivo no residía únicamente en la belleza física, sino en la capacidad de mostrar vigor, resistencia y destreza. Los gestos de cuidado también formaban parte de este lenguaje. Una caricia sobre el hombro, una mirada prolongada o la cercanía en torno al fuego reforzaban vínculos invisibles. Las danzas prehistóricas eran otro medio de seducción. Rituales colectivos, acompañados por palmas, cantos guturales y el crepitar de las llamas, servían para mostrar fuerza, coordinación y al mismo tiempo despertar el interés del otro. Allí, bajo la música del fuego y de la tierra, nacían las primeras representaciones de cortejo humano. Incluso los adornos corporales comenzaron a jugar un papel en este lenguaje. Conchas marinas, colmillos, huesos y pigmentos minerales eran usados como ornamentos que destacaban al individuo dentro del grupo. Estos elementos no solo eran estéticos, sino que también comunicaban estatus, habilidad para recolectar recursos y por lo tanto atractivo como compañero o compañera. Así, en la ausencia de palabras, el amor floreció en gestos, danzas y símbolos. Fue un lenguaje universal que todos podían entender, un código silencioso que conectaba a los humanos más allá de las barreras culturales o lingüísticas que vendrían mucho después. En esos gestos corporales se escondía el inicio del deseo humano, una historia que sigue viva incluso en nuestra manera moderna de cortejar. Uno de los capítulos más sorprendentes de nuestra historia no se escribió con armas ni con fuego, sino con romances. Porque hace decenas de miles de años, el amor, o al menos la unión entre individuos, no se limitaba a nuestra especie. En cuevas, llanuras y montañas, Homo sapiens, neandertales y denisovanos compartieron más que territorio, compartieron la intimidad de la vida. Durante mucho tiempo, la ciencia creyó que sapiens y neandertales fueron enemigos irreconciliables. Sin embargo, la genética reveló otra verdad. Hubo encuentros más cercanos, uniones físicas que dejaron huella en nuestro ADN. Hoy, cada persona de fuera de África lleva entre un 1% y un 4% de herencia neandertal en su sangre. Esto significa que aquellos romances prohibidos no fueron excepciones, sino parte de un patrón que moldeó nuestro destino. Los denisovanos, descubiertos gracias a un diminuto fragmento de hueso en una cueva de Siberia, también entraron en escena, aunque casi nada sabemos de su aspecto. Lo que sí sabemos es que compartieron descendencia tanto con sapiens como con neandertales. Sus genes siguen vivos en poblaciones de Asia y Oceanía, donde otorgan adaptaciones sorprendentes, como la capacidad de respirar mejor en grandes altitudes. Estos lazos invisibles demuestran que la historia humana no fue lineal ni pura, sino un mosaico genético tejido con romances interespecies. Imagina por un instante el encuentro. Un grupo de sapiens migrando hacia Europa, cruzándose con neandertales en un valle helado. No siempre habría conflicto, también habría curiosidad, contacto, intercambio y unión. Tal vez el fuego, los gestos y la necesidad de compañía borraban las diferencias, y lo que la arqueología no puede narrar con exactitud, la genética ya confirmó. La humanidad es el fruto de esos encuentros. Estos romances fueron mucho más que biología, fueron puentes culturales. Los sapiens pudieron aprender de los neandertales técnicas de caza o de uso del fuego en climas extremos, mientras los neandertales pudieron recibir adornos o símbolos de los sapiens. Cada unión era una oportunidad de intercambio, un lazo que iba más allá del cuerpo y que moldeaba la mente colectiva. En definitiva, el amor prehistórico no conocía fronteras de especie. Allí, en la oscuridad de una cueva o bajo la luna del lado de sabana, se forjaron los primeros híbridos de la humanidad. Y gracias a ellos, hoy llevamos dentro las huellas de varios mundos que ya no existen, pero que viven en nosotros. En la prehistoria, cuando cada día era una lucha contra el hambre y la muerte, el vínculo entre dos personas no era un lujo, era una herramienta de supervivencia. Unirse significaba crear un núcleo que no solo aseguraba descendencia, sino que también fortalecía al clan entero. El amor, incluso en su forma más primitiva, fue un engranaje vital de la evolución humana. El cuidado mutuo era la base. Una pareja unida garantizaba que los hijos, frágiles y dependientes durante años, tuvieran más posibilidades de sobrevivir. En un mundo donde los depredadores acechaban y los inviernos podían durar meses, criar a un niño solo era prácticamente imposible. La unión de dos adultos multiplicaba las probabilidades de que la vida continuara. Pero había algo más profundo.
El vínculo emocional. Aunque nuestros ancestros no poseían aún un lenguaje complejo, los gestos de protección, el compartir alimento o el refugiarse juntos del frío creaban lazos invisibles de confianza. Esa confianza era el cimiento de la cooperación, y la cooperación a su vez era lo que mantenía vivos a los clanes. El amor también fue un factor social. Los grupos más cohesionados, donde los vínculos de pareja eran estables, tenían mayor éxito en la caza y en la defensa frente a amenazas externas. Un cazador, que sabía que alguien lo esperaba junto al fuego, luchaba con más determinación. Una madre que compartía la crianza con un compañero podía dedicar más tiempo a recolectar o elaborar herramientas. El romance, lejos de ser un capricho, era un mecanismo que sostenía la estructura del grupo. Incluso la arqueología nos muestra rastros de este poder del vínculo. Restos de enterramiento sugieren que cuando uno moría, el otro lo acompañaba en ritos sencillos de despedida, lo que indica un apego que trascendía la mera biología. Estos gestos, grabados en huesos y en pigmentos, son pruebas de que el amor ya existía como fuerza simbólica mucho antes de las primeras civilizaciones. El vínculo entre dos seres humanos fue, en definitiva, una revolución silenciosa. No era solo atracción física ni mera reproducción, era la construcción de un tejido emocional y social que garantizaba la continuidad de la especie. Fue allí, en esos romances ocultos bajo las estrellas prehistóricas, donde comenzó a latir la humanidad que conocemos hoy. El amor prehistórico no era siempre un refugio cálido bajo las estrellas. También era terreno fértil para la rivalidad, los celos y los conflictos dentro de los clanes. Porque donde hay deseo, también hay competencia, y en un mundo donde cada vida era crucial, las tensiones amorosas podían desencadenar batallas tan peligrosas como la caza de un mamut. En los grupos nómadas las parejas no siempre eran estables. La atracción podía cambiar, y con ella los equilibrios dentro del clan. Cuando un individuo buscaba un nuevo compañero, podía despertar la ira de otro, desencadenando enfrentamientos físicos que en ocasiones terminaban con la expulsión o incluso la muerte. En sociedades pequeñas donde todos dependían de todos, una traición amorosa no era solo un problema íntimo, podía amenazar la cohesión del grupo entero. La arqueología sugiere que algunos huesos hallados con fracturas violentas no provienen solo de cacerías o depredadores, sino de conflictos internos. Los celos, la lucha por el estatus o el control sobre una pareja pudieron ser causas ocultas detrás de esas marcas. La vida en comunidad significaba compartir fuego y alimento, pero también enfrentarse a las tensiones invisibles del corazón humano. Las infidelidades tenían consecuencias más allá del individuo. Un niño nacido de una unión inesperada podía alterar la herencia dentro del grupo, creando tensiones entre familias o clanes. Estos conflictos se resolvían a menudo mediante la fuerza o el exilio, recordándonos que el amor y el deseo podían ser tan peligrosos como la falta de alimento. Sin embargo, estas tensiones también cumplieron un papel en la evolución. La competencia por una pareja seleccionaba a los individuos más fuertes, astutos o cooperativos, dejando huella en la genética y en la cultura del grupo. El dolor, los celos y los conflictos no fueron solo obstáculos, también fueron motores que forjaron nuevas dinámicas sociales y estrategias de supervivencia. El romance prehistórico, lejos de ser un cuento idílico, fue un campo de batalla emocional y físico. Cada unión podía traer esperanza, pero también desencadenar un conflicto capaz de dividir a un clan. En esos dramas ancestrales se esconde una verdad: el amor siempre ha sido tan poderoso como peligroso. En los romances prehistóricos, las mujeres no eran figuras pasivas ni simples espectadoras del destino de los clanes. Al contrario, eran el eje alrededor del cual giraba la vida social, la transmisión de saberes y, sobre todo, la elección de pareja. Su papel fue decisivo en la historia oculta del amor humano. Las mujeres tenían la capacidad de decidir con quién unirse, y esa elección no era trivial. Un cazador fuerte o un recolector habilidoso no solo representaba un compañero, sino una garantía de protección para ellas y sus hijos. En la selección de pareja, las mujeres se convirtieron en agentes de la evolución. Premiaban con su elección a los más aptos, y esa dinámica influyó directamente en la supervivencia y adaptación de la especie. Pero su papel iba más allá del instinto reproductivo. Eran también las guardianas de la cohesión social. Mientras los hombres salían de cacería, las mujeres mantenían el fuego vivo, cuidaban de los más pequeños y organizaban la vida en la cueva o el campamento. Esa centralidad las colocaba en el corazón de los romances,
porque garantizaban que la unión con ellas no solo significaba descendencia, sino estabilidad para el grupo. En algunos casos, los adornos y pigmentos corporales que se han encontrado en yacimientos arqueológicos parecen estar ligados a prácticas femeninas. Collares de conchas, huesos pulidos o plumas coloridas pudieron ser símbolos de estatus y atractivo, con lo que las mujeres destacaban dentro del grupo. Estos gestos nos muestran que ya en la prehistoria existía un sentido de belleza y seducción, mucho antes de las primeras civilizaciones. Además, la maternidad reforzaba su rol central. Criar a un hijo humano requería años de cuidados intensos, a diferencia de la mayoría de los animales. Las mujeres no solo daban vida, sino que también transmitían conocimientos esenciales, que raíces eran comestibles, donde encontrar agua, cómo elaborar herramientas básicas. Su sabiduría era, en muchos sentidos, la primera forma de herencia cultural. Por eso, en la historia de los romances prehistóricos, el papel de la mujer no puede reducirse a la reproducción. Fueron constructoras de comunidad, elegidoras de pareja y transmisoras de identidad. En cada unión que sellaban, no solo fortalecían un vínculo personal, sino que aseguraban la continuidad del clan y con él la supervivencia de la humanidad. En un mundo donde cada día era una batalla contra el hambre, el frío y los depredadores, el amor no era un simple sentimiento, era un recurso vital. Los vínculos emocionales se convirtieron en una estrategia de supervivencia tan poderosa como el fuego o las herramientas de piedra. Estar acompañados significaba resistir, y resistir juntos era la clave para vencer un planeta hostil. Cuando las temperaturas caían en las glaciaciones, una pareja podía compartir calor, resguardándose en pieles de animales dentro de una cueva. La cercanía física no solo mantenía vivo el cuerpo, también alimentaba la mente con la seguridad de no estar solo. En medio de la oscuridad, la unión de dos seres humanos era una luz invisible, una promesa de compañía frente al abismo. El amor también reforzaba la cooperación práctica. Un cazador herido podía sobrevivir si su pareja compartía alimento y cuidaba de él durante la recuperación. Una madre con hijos pequeños podía resistir gracias al apoyo de su compañero, quien aportaba carne y protección. Estos lazos reducían la vulnerabilidad de los individuos y multiplicaban las posibilidades de que el clan entero prosperara. Incluso los hijos eran testigos de esa unión. Crecer en un ambiente donde los padres compartían tareas fortalecía la transmisión de conocimientos. La caza, la recolección, el uso del fuego y la elaboración de herramientas podían enseñarse mejor cuando la carga se repartía. Así, el vínculo afectivo se transformaba en un motor educativo, asegurando que las nuevas generaciones heredaran no solo genes, sino también cultura y habilidades. La supervivencia dependía de la fuerza del grupo, pero dentro de ese grupo, las parejas eran los nudos esenciales que sostenían la red. El amor no era un lujo ni un adorno, era el pegamento invisible que mantenía unidos a los clanes en medio de un mundo implacable. De este modo, los romances prehistóricos no solo dieron origen a hijos, sino también a una nueva manera de enfrentar la vida. El amor, en su forma más primitiva, fue un escudo contra la extinción. Allí, bajo el cielo estrellado de la prehistoria, dos corazones unidos eran capaces de desafiar al universo entero. En la prehistoria, el romance comenzó a transformarse en algo más que un impulso de supervivencia. Poco a poco, los vínculos afectivos adquirieron un lenguaje simbólico, donde objetos, adornos y pigmentos se convirtieron en mensajes silenciosos de unión y deseo. Este fue el inicio de una dimensión cultural del amor, el momento en que lo emocional empezó a expresarse a través de símbolos. Los arqueólogos han encontrado collares hechos con dientes de animales, cuentas de concha y plumas de colores en yacimientos de hasta 100.00 años de antigüedad. Estos objetos, aparentemente simples, no tenían un valor práctico inmediato. No servían para cazar ni para defenderse. Eran, en cambio, ofrendas y ornamentos, regalos que hablaban de afecto, compromiso y atracción. Un colgante entregado junto al fuego no era solo un adorno, era una promesa silenciosa de vínculo. El uso de pigmentos minerales también jugó un papel clave. El ocre rojo, hallado en cuevas de África y Europa, era utilizado para pintar cuerpos y rostros. Cubrirse con este color vibrante pudo haber sido una forma de destacarse dentro del grupo, un ritual de cortejo que añadía dramatismo y belleza a los encuentros. Así, el romance se elevaba de lo puramente biológico a lo estético y ritual. Los símbolos amorosos también fortalecían la cohesión social.
Un regalo, un adorno compartido o una pintura corporal podían servir para demostrar la unión de una pareja frente al clan, consolidando alianzas y estableciendo jerarquías. En sociedades pequeñas, estos gestos eran esenciales para mantener la armonía y evitar disputas internas. Más allá de la arqueología, estos primeros símbolos de amor son la prueba de que nuestros ancestros ya concebían el vínculo como algo trascendente. No se trataba solo de reproducirse o de sobrevivir juntos, sino de expresar, a través de objetos y colores, una emoción que escapaba a la utilidad inmediata. Era el inicio de lo que siglos más tarde se convertiría en joyas, poemas y ceremonias. En esos collares de hueso y en esas pinturas de ocre se escondía un mensaje universal. El amor no solo era un instinto, era también un lenguaje de símbolos. Y en esa transformación comenzó la dimensión cultural del romance, la chispa que haría del ser humano no solo un sobreviviente, sino un creador de significados. Aunque los romances prehistóricos se perdieron en el tiempo, su eco sigue vivo en el interior de cada uno de nosotros. No hablamos de recuerdos escritos en piedra, sino de un legado mucho más profundo, nuestro ADN. Cada célula de nuestro cuerpo es testigo silencioso de los encuentros entre especies humanas distintas, un archivo biológico que guarda la memoria de los romances que dieron forma a la humanidad. Hoy sabemos que ningún ser humano moderno es puro. Nuestros genes son el resultado de un mosaico de uniones entre sapiens, neandertales y denisovanos. De hecho, cada persona fuera de África lleva entre un 1% y un 4% de herencia neandertal en su genoma. Esa pequeña fracción ha influido en nuestra piel, en nuestro sistema inmunológico e incluso en la forma en que respondemos a ciertas enfermedades. Los neandertales no desaparecieron por completo, viven en nosotros. Pero no están solos. En Asia y Oceanía, millones de personas conservan fragmentos genéticos de los denisovanos, una especie misteriosa que conocemos gracias a un hueso hallado en Siberia. Su legado fue crucial, adaptaciones para sobrevivir en altitudes extremas, como las que permiten a los pueblos tibetanos respirar en el Himalaya. Estos romances dejaron una herencia que transformó nuestra capacidad de conquistar entornos imposibles. Incluso especies enigmáticas como el Homo floresiensis o el Homo naledi podrían haber dejado rastros aún no detectados. La genética moderna avanza cada día, y con ella descubrimos que la historia de nuestros ancestros fue mucho más compleja, llena de cruces y uniones que no aparecen en los libros de historia. Cada vez que miramos nuestro reflejo en un espejo, estamos viendo un collage de antiguas humanidades. Nuestros cabellos, nuestros huesos, nuestra resistencia al frío o a la altura, son huellas directas de esos romances prehistóricos. Somos híbridos descendientes de pasiones que unieron mundos distintos y que tejieron poco a poco la diversidad humana que conocemos hoy. Los amores de hace miles de años no fueron efímeros. Viven en nuestra sangre, en nuestro aliento, en los secretos que nuestro ADN guarda como una biblioteca invisible. Así, la genética nos revela que la historia de los romances prehistóricos no terminó. Continúa dentro de nosotros. Los romances de la prehistoria no quedaron enterrados en las cuevas ni se desvanecieron con la extinción de especies humanas. Al contrario, siguen latiendo hoy en nuestra identidad. Cada gesto de afecto, cada alianza familiar, cada historia de amor contemporánea tiene raíces profundas en aquellos vínculos que comenzaron hace decenas de miles de años, cuando el fuego era la única luz contra la oscuridad. El eco de esos romances está en nuestro ADN, en las huellas genéticas que nos recuerdan que no fuimos una sola especie solitaria, sino un entramado de humanidades que se entrelazaron. Pero también está en nuestra cultura, en los rituales de matrimonio, en las joyas que entregamos como símbolo de unión, en las canciones y poemas que aún hoy celebran el deseo y el amor. Todo ello tiene un origen remoto en esos collares de huesos y pigmentos rojos que alguna vez adornaron los cuerpos de nuestros ancestros. El amor fue y sigue siendo un pilar de la supervivencia. Aquellos romances prehistóricos dieron origen no solo a nuevas generaciones, sino a nuevas formas de cooperación, confianza y comunidad. Fueron el laboratorio donde se forjó la empatía, la lealtad y el sacrificio por otro ser humano. Sin esos sentimientos, la humanidad no habría resistido ni a las fieras, ni al frío, ni al hambre. Hoy, miles de años después, seguimos buscando en el otro lo mismo que buscaban los primeros humanos: calor, compañía y sentido. El eco de los romances prehistóricos vive en nuestras emociones más íntimas. Nos recuerda que incluso en un planeta brutal y peligroso, el amor siempre fue una fuerza transformadora.
Una fuerza que no solo creó familias y clanes, sino que construyó la esencia de lo que significa ser humano. En cada abrazo moderno, en cada unión, aún resuena el murmullo de aquellos encuentros ancestrales bajo las estrellas. Y quizás, si prestamos atención, podamos escuchar que el verdadero legado de nuestros antepasados no fueron solo las herramientas de piedra ni el fuego, sino la capacidad de amar. Y ahora la pregunta es para ti. ¿Cree que el amor sigue siendo hoy en día una herramienta de supervivencia como lo fue en la prehistoria? Déjame tu opinión en los comentarios, suscríbete a Raíces Ancestrales y comparte este documental para que más personas descubran que los romances de nuestros ancestros aún viven en cada uno de nosotros.